Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos gozamos estar de nuevo con ustedes una vez más este día. Sí, por medio de video, pero le damos gracias a Dios por todas las oportunidades que Él nos da. Ahora es miércoles y normalmente en los miércoles pues nos reunimos una vez más en la iglesia, pero otra vez por la razón de este coronavirus y de todo lo que está ocurriendo pues no podemos. Pero esperamos que el Señor pueda estar con ustedes por medio de este video y nos gocemos en el Señor siempre. En este día simplemente quería compartir con ustedes algo corto. Vamos a estar viendo en nuestras Biblias y si pueden abran sus Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 21, los versículos del 1 al 11, como lo tengo escrito aquí. Mateo 21, los versículos del 1 al 12. Y estos versículos los estaba leyendo porque esto es lo que nosotros consideramos como la Semana Santa. Este viernes es el viernes que llamamos el Viernes Santo, Good Friday, Holy Week, como decimos muchas veces en inglés. Pero ¿qué es el significado de esto? Y más bien quiero compartir con ustedes lo que ocurrió en la Biblia, podemos decir, empezando desde el domingo. Este domingo que pasó lo conocíamos como el domingo de las palmas. This past Sunday was Palm Sunday. Ahora, ¿por qué le llamamos el domingo de las palmas? ¿Y qué es lo que ha ocurrido hasta el viernes? Y voy a compartir con ustedes simplemente hasta el viernes, porque naturalmente el domingo es el día de la resurrección y esperamos que todos estén presentes con nosotros el domingo para servicio de día de resurrección. Pero dice así Mateo, vamos a ir a Mateo primero y después continuaremos. Dice Mateo 21, empezando con el versículo 1, dice así, y lo voy a estar leyendo, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betsabé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontrarás un asno atado y un pollino con ella. Desatalos y tráemelos. Y si alguno os algo dice, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. El versículo 6. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Versículo 8. La mayoría de la multitud, teniendo sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las traían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decía: ¿qué es esto? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y ahí vamos a pausar. Nosotros conocemos este pasaje como la entrada de Jesús a Jerusalén. Y es muy importante que entiendamos unas cosas acerca de esto, hermanos. Primeramente, lo que queremos ver aquí y tenemos que entender es: el Señor decidió ir a Jerusalén. Y aunque él sabía que era peligroso, un lugar muy peligroso por los acontecimientos que habían ocurrido, ya él sabía que si iba a Jerusalén muy probablemente no iba a poder salir, pero naturalmente eso tenía que ocurrir para que se cumpliesen las cosas dichas en el Antiguo Testamento. Mateo escribe aquí
lo que Mateo escribe aquí, como Mateo nos dice, esto fue hecho para que se cumpliese la profecía de Zacarías. Cuando él escribió esto mucho tiempo antes, y este pasaje más bien lo podemos ver en Zacarías el capítulo 9, el versículo 9, empezando allí. Y ese es que el Señor entra a Jerusalén. Now, notemos cómo está la entrada a Jerusalén, hermanos. Primeramente dice el versículo 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, es que ya iban en camino a Jerusalén y llegaron a Bethfagé. Cuando llegaron a Bethfagé, en inglés es Bethpage. When they got to Bethpage, el Señor mandó a sus discípulos que fueran por un asno y un pollino. Como dice la profecía, él iba a entrar montados en estos. Y la gente empezó a clamar, la gente empezó a gritar, Hosana, Hosana, Hosana. Y decían, Hosana, el Hijo de Dios. El versículo 9 dice, Hosana, el Hijo de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Now, nosotros sabemos, hermanos, que él viene entrando aquí y la gente empieza a proclamar al Señor. Pero algo muy interesante que no vimos en este pasaje, que también me gustaría compartir. Si vemos nosotros en el libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 40, dice que las multitudes empezaron a juntarse tanto y empezaron a gritar, y los líderes religiosos le decían al Señor que parara, que le dijera a la gente que parara. Y dice allí en Lucas 19:40 algo muy importante. Dice, si las multitudes se vuelven en silencio, entonces estas piedras empezarían a clamar. Y eso se me hace muy interesante. Eso nos debe de indicar a nosotros quién era que sí era Jesús, que sí era Cristo, que sí era el Rey, el Hijo de Dios. También otra cosa muy interesante que vemos es cuando el Señor Jesucristo entraba a Jerusalén, Él empezó a lamentar y más bien dice la Escritura que empezó a llorar. Empezó a llorar cuando se acercaba a la ciudad. ¿Por qué? Porque esta ciudad iba a ser destruida. Ya se había dicho por medio de una profecía, pero esta ciudad iba a ser destruida. El templo iba a ser destruido. Y después de que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, no solamente entró y la gente gritando, pero después fue al tabernáculo, podemos decir al santuario. Fue al templo, los nombres que nosotros, pero la Biblia usa el nombre templo. He went to the temple. Y al entrar al templo, pues porque había día de celebración y se estaban celebrando fiestas, estaban los vendedores que estaban vendiendo los sacrificios a la gente que estaban viniendo a hacer sacrificios, y otras cosas estaban ocurriendo ahí. Quizás estaban cobrando más de lo que era necesario. Y el Señor Jesucristo volteó las mesas y hizo a los que estaban vendiendo que huyeran. Y dice el Señor Jesucristo esto: esta es mi casa, una casa de oración. Y ustedes la han vuelto a un lugar de ladrones. Y eso es muy interesante. En vez de entrar como los israelitas esperaban que él entrara, triunfando, él venía a conquistar al imperio romano, él entró humildemente, entró al templo, tiró las mesas de los que estaban vendiendo, y entonces empezaron todos los eventos. Now, esto es lo que ha ocurrido hasta este punto. No olvidemos, hermanos, nosotros celebramos la entrada triunfante el domingo antes del día de resurrección. Le llamamos el Domingo de las Palmas. Esta semana vemos que el Señor empieza su entrada a Jerusalén. La gente lo está clamando, lo está alabando, lo está glorificando.
Pero eso nos lleva hasta el viernes. ¿Y qué es lo que ocurre el viernes? Pues el viernes el Señor Jesucristo fue entregado. El Señor Jesucristo fue crucificado. Vemos todos los eventos allá del Viernes Santo que nosotros llamamos, esperando el día de resurrección, que es el domingo. Now, más importante que todos estos eventos, yo quiero preguntarles una pregunta a ustedes. A pesar de todo lo que ha ocurrido esta semana, como lo hemos leído en la Biblia, podemos preguntar esta pregunta: ¿por qué es muy especial esta semana? Why was this week so special? Bueno, vamos a ver esta semana una vez más. ¿Por qué entró Cristo? Cristo ya sabía que iba a morir allá adentro. Él sabía que le esperaba la muerte en la cruz el viernes. Pero ¿por qué entró allí? Porque esta semana en realidad simboliza para nosotros la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, como les dije anteriormente, los judíos esperaban un Mesías político, alguien que iba a venir y conquistar el imperio romano, echar a los romanos afuera, alguien que ellos podían reconocer como el rey, como el que venía a conquistar, como el Mesías. Y Jesús sí era el Mesías que ellos esperaban, pero no como los esperaban. Y eso es muy interesante. En ese tiempo la gente nomás vieron a un profeta entrar. Sí lo alababan los que reconocían, o los líderes religiosos, y otros que estaban en contra de él no querían saber nada de él. Aún fue entregado, y sabemos lo que pasó al último. Fue puesto en una cruz, y en esa cruz murió por nosotros. Pero deje decirles por qué es muy especial esta semana. Y esta semana es muy especial por diferentes cosas que ocurrieron en esa semana. Deje explicarle. Primeramente, tenemos que saber esto, hermanos. Número 1, y miren aquí en el pizarrón este. Número 1, todos pecamos. Lo que nos está diciendo la escritura es que todos nosotros hemos pecado y estamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice, porque todos hemos pecado. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, aquí cuando en este pecado? Pues en este pecado, cuando nosotros pecamos y somos pecadores, somos separados de Dios. ¿Y cómo podemos acercarnos hacia el Señor una vez más? Todos hemos pecado. Todos tenemos que ser reconciliados. Dice el punto número 2. Cristo vino a reconciliarnos. Cristo vino a este mundo para reconciliarnos a Dios. Y la única manera que Él lo podía hacer es de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él tenía que morir. Y al morir, cuando el Señor Jesucristo murió, naturalmente esto iba a dejar la entrada de su reino que viniera a nosotros. Y luego después, número 3, hermanos. Número 3 dice, recibe a Cristo. Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Lo que tenemos que hacer, hermanos, para poder recibir todo lo que nos está ofreciendo el Señor es esto: la salvación, la vida eterna. Tenemos que aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Recibiendo a Cristo es la única manera que tú puedes recibir todo lo que Él ofrece. En estos días, especialmente del coronavirus, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos esperanza. ¿En quién podemos confiar? Hemos oído muchas cosas contra los líderes políticos, y si están tratando esto bien o no, y muchas cosas en el retrato político de hoy en día. Pero miren, Dios es el que está en control. Dios es el que tiene sus manos en todo. Él sabe lo que está ocurriendo. Pero te está diciendo a ti, mira,
mi hijo fue, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pagó el pecado, pagó la paga de tu pecado. Y ahora que Él ha resucitado de entre los muertos, todo lo que tú tienes que hacer es recibirle como Señor y Salvador. Él es el camino hacia mí. O si queremos decir, el camino hacia el cielo es Cristo Jesús. No, lo tenemos que aceptar, lo tenemos que recibir en nuestro corazón. No, eso es lo que es. Y eso es lo que esperamos. Sí, Él murió. Y el domingo vamos a celebrar la resurrección, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Pero antes de que puedas celebrar la resurrección, antes de que puedas celebrar la vida eterna que tienes en Cristo Jesús, primero la tienes que recibir. Y la recibes por medio de aceptando a Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué no vienes en estos momentos? O en estos momentos pausa, pausa ahí donde tú estás. Y pídele a Cristo que entre a tu vida. Acéptale, recíbele y empieza a servirle. Y gózate en Él. Y vendrán bendiciones a tu vida que no puedes imaginarte si solamente tú vienes a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esos momentos de venir a ti y gozarnos unos cuantos momentos en tu palabra. Guíanos, Señor, fortalécenos, especialmente durante estos tiempos dificultosos. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo. Perdona nuestros pecados, perdona todas nuestras faltas, Señor. En ti confiamos, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestros cuerpos, sana esta nación, Señor. Porque todo, Padre, te lo pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. No olviden que Cristo les ama. Yo les amo también y seguimos orando por ustedes también. Una cosa más. Normalmente en el día de resurrección me gusta celebrar la Cena del Señor. La institución de la Cena del Señor fue el viernes antes de su crucificación. Y lo que significa la Cena del Señor. Que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó y nos ha dado a nosotros vida eterna. Es un simbolismo de nuestra salvación muy hermosa. Después del mensaje este domingo me gustaría celebrar la Cena del Señor con ustedes, pero ustedes necesitan hacer unas cuantas preparaciones. Pueden buscar un pan, si no encuentran pan sin levadura, pues unas galletitas, estas que llamamos muchas veces galletitas saladas. Si no tienen sal, pues está mejor. Unas galletitas, un jugo de uva, y prepárese para celebrar la Cena del Señor con nosotros este domingo. Señor les bendiga y que las bendiciones del Señor sigan estando con usted hoy y para siempre. Y concluyo con esto, sigan viendo hacia arriba porque Cristo viene pronto.